37. Solarización de los seres supremos. Recogíamos en un capítulo anterior la tendencia que tienen los seres supremos de estructura celeste a desaparecer del primer plano de la vida religiosa, cediendo su lugar a fuerzas mágico-religiosas o a figuras divinas más activas, más eficaces y de una manera general más directamente relacionadas con la vida. En efecto, la llamada ociosidad de los seres supremos uránicos se reduce en último análisis a su aparente indiferencia hacia las vicisitudes cada vez más complejas de la vida humana. Por razones de protección contra las fuerzas adversas, contra los sortilegios, etc., y de acción, la necesidad de asegurarse el sustento por la magia de la fertilidad, etc., el hombre se inclina hacia otras formas religiosas, de las que va descubriendo que depende cada vez más: antepasados, héroes civilizadores, grandes diosas, fuerzas mágico-religiosas, centros cósmicos de fecundidad como la luna, las aguas, la vegetación, etc. Es el fenómeno de sustitución general, como vimos, en todo el área indo-mediterránea, de la figura suprema uránica por un dios atmosférico y fecundador, muchas veces esposo o simplemente acólito subordinado de la gran madre telúrico-lunar vegetal, y padre a veces de un dios de la vegetación. No deja de ser significativo el paso del creador a fecundador, la transición de la omnipotencia, la trascendencia y la impasibilidad uránicas al dinamismo, a la intensidad y al dramatismo de las figuras atmosférico-fertilizantes vegetales. Esta transición indica ya por sí sola que uno de los factores principales de la degradación, más evidente en las sociedades agrícolas, de las concepciones de la divinidad, es la importancia cada vez mayor que los valores vitales, la vida, van adquiriendo dentro del horizonte del hombre económico. Sin salirnos del área indomediterránea, es interesante comprobar que los dioses supremos mesopotamios añaden muchas veces a sus atributos solares los atributos de la fecundidad. Marduk es el ejemplo más ilustre, pero no es más que un ejemplo, porque este rasgo se presenta en otros dioses del mismo tipo, es decir, en dioses que están en vías de alcanzar la supremacía. Cabría decir incluso que esas divinidades de la vegetación acusan la coexistencia de atributos solares en la medida en que figuran elementos vegetales en la mística y en el mito de la soberanía divina. Esta conjunción de elementos solares y vegetales se explica, naturalmente, por el extraordinario papel que el soberano desempeña, tanto en el plano cósmico como en el plano social, en la acumulación y en la distribución de la vida. La solarización progresiva de las divinidades celestes corresponde pues al mismo proceso de erosión que en otros contextos llevó a la transformación de esas divinidades celestes en dioses atmosféricos fecundadores. Entre los hititas, por ejemplo, el dios celeste aparece ya en época histórica en un estado muy avanzado de solarización y relacionado con la soberanía cósmico-biológica, dotado por lo tanto de elementos vegetales, de acuerdo con la fórmula Dios, Rey, Árbol de la Vida. El fenómeno es por lo demás mucho más frecuente y antiguo de lo que podría creerse por los documentos orientales, dominados, no lo olvidemos, por la mística de la soberanía. Así, en las capas arcaicas de las culturas primitivas se percibe ya el movimiento de transferencia de los atributos del dios uránico a la divinidad solar, así como coalescencia del ser supremo con el dios solar. El arco iris, que en tantos lugares es considerado como una epifanía uránica, se asocia al sol y se convierte para los fueguinos, por ejemplo, en el hermano del sol. Pero con más frecuencia se trata de una relación de filiación entre el dios supremo de estructura celeste y el sol. Para los pigmeos semang, los fueguinos y los bosquimanos, el sol es el ojo del dios supremo. Los Wiradjuri Kamilaroi del sudoeste de Australia creen que el sol es Grogaragali en persona, hijo del creador y figura divina favorable al hombre, pero sin duda por influencia del matriarcado se considera a la luna como el segundo hijo del ser supremo. Los samoyedos ven en el sol y en la luna los ojos de Num, el cielo. El sol es el ojo bueno, la luna el ojo malo. Los Yuraks de la tundra, en la región de Obdorsk, celebran una gran fiesta en invierno, con la primera aparición del sol,
pero ofrecen un sacrificio a Num, lo cual indica el carácter originariamente celeste de la solemnidad. Para los yuraks de las regiones de los bosques, el sol, la luna y el pájaro del rayo son símbolos de Num. El árbol del que se cuelgan como ofrenda cabezas de animales se llama árbol del sol, a pesar de que en su origen ese sacrificio era privilegio de Num. Entre los chukchos, la divinidad suprema ha sido sustituida por el sol. Los principales sacrificios se ofrecen a los espíritus buenos y, sobre todo, a la luz del sol. Según Gas, el culto del sol fue introducido en todo el norte de Asia por los chukchos y los yukagirs. Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, @ audiolibro humano.